Hola familia de Gold Creek en español, gracias por haberse conectado, sea bienvenido una vez más. Como podrá ver, estamos conectados digitalmente. Le voy a pedir que abra su mente, abra su corazón y antes de entrar de lleno a la palabra, primero vamos a adorar a Dios con estos cantos. Yo le voy a pedir a usted que ahí donde usted está en su casa, hágalo juntamente con nosotros. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, de que has vencido. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré en tus manos.
Hola Gold Creek en español. Como podrá ver, nuestro servicio ahora es totalmente en línea. Me dirijo hacia ustedes para recordarles que sigan siendo fieles a esta casa con sus contribuciones. Sé que estamos pasando momentos difíciles de confusión, pero quiero recordarle que siga confiando, siga esperando y Dios proveerá para nuestras necesidades. Y de antemano yo le doy las gracias porque sé que esta casa sin su contribución no podría seguir adelante. Que Dios me los bendiga. Bueno, una vez más, bienvenidos. Vamos a continuar hoy con la serie que hemos venido hablando sobre la caminata de Jesús. Y hoy en esta tarde, en esta última enseñanza, es la última que tenemos, vamos a ser muy específicos sobre este tema. Hoy en este tema voy a tocar dos puntos muy importantes que son importantes para nosotros, el entender y el que podamos poner en práctica. Estos dos puntos son el de el fuego o la pasión de Dios que debe de estar en vuestros corazones, y el segundo punto va a ser el de la gratitud que debe de haber en vuestros corazones para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar, vamos a comenzar y en esos recorridos que hacía Jesús, la semana pasada les dije que Jesús en cada recorrido que Él hacía, siempre hacía algún milagro o hacía algo bueno. Toda la caminata por la que él hacía, siempre Él terminaba bendiciendo a las personas. Y hoy en esta enseñanza vamos a mirar en esta caminata a lo que Él tenía que hacer. En esta caminata vamos a mirar que Él salió de Capernaum para salir a Jerusalén. Una caminata que quizás serían 102 millas de distancia, ¿no? Era un poco retirado. Una caminata que podría hacerla quizás en 2 o en 3 días. Pero él era necesario ir a Jerusalén. La razón por la que era necesario era porque en Jerusalén pues se iba a celebrar la Pascua, y era mandatorio que los judíos de diferentes partes de las regiones de Israel en esa fiesta todos se reunieran en ese lugar. Y comenzamos ahí la palabra en Juan 12, versículo 13, donde ahí comienza la historia. Dice que estaba la Pascua de los judíos y dice que subió Jesús a Jerusalén. Fue una caminata que Él normalmente que Él terminó haciéndola muchas veces en el transcurso de su ministerio, donde Él iba a diferentes lugares, tenía que regresar para atrás a Jerusalén, y la razón por la que también Él iba era porque en Jerusalén era donde estaba el templo. Y como había el celo del Señor estaba en el corazón del Señor, pues Jesús, cada oportunidad que tenía, Él iba a la casa, a ese lugar sagrado donde en algún tiempo estuvo ahí la presencia de Dios. Pero sigamos mirando hacia adelante lo que dice la palabra. Y podemos mirar también que pues este viaje Jesús lo hizo muchas veces a través de su ministerio. Y sigamos mirando lo que dice la palabra en el siguiente versículo. Dice la palabra en Juan 12:13, este versículo haciendo referencia a lo que Jesús hacía, ¿no? Que el celo de tu casa me consume. Que fue la razón por la cual Jesús iba en varias ocasiones a ese lugar. Sigamos ahora sí mirando lo que dice el próximo versículo en Lucas 17, versículo 11 y versículo 12 del capítulo 17. Jesús tuvo que hacer esta caminata. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y dice que al entrar a una aldea,
le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Se mantuvieron en una distancia retirada de Jesús. Pero lo que me llama aquí la atención es que Jesús, él normalmente para ir de Capernaum a Jerusalén, había un camino que era más corto, más rápido. Pero Jesús decide dar la vuelta y pasar para poder entrar a la ciudad de Samaria. Y si usted ha leído la palabra o ha escuchado, se va a dar cuenta que judíos y samaritanos pues no se querían entre sí. Pero Jesús decide dar la vuelta por esa ciudad. Razón era porque Jesús sabía que en esa ciudad había algo que él tenía que hacer. Y algo que sucedió fue que cuando él entró allí, como leímos, se encontró con 10 leprosos que estaban ahí. Y ellos, al mirar a Jesús, pues mantuvieron su distancia se mantuvieron un poco alejados de Jesús. Al mirar yo eso, me doy cuenta y puedo entender que en algún momento de nuestras vidas, cuando no conocíamos del Señor, quizás nos sentimos así en unas ocasiones, donde a veces mirábamos al Señor tan lejos, o quizás nos hablaban de Jesús o de Dios y nos sentíamos inmerecedores de su gracia, de su amor o de su misericordia, y quizás en ocasiones le pedíamos a alguien más: ve tú y pide por mí, ve tú y haz una oración por mí, porque Dios a ti sí te escucha. Estamos tan lejos nosotros que quizás Dios no nos va a escuchar a nosotros. Y puedo mirar la actitud que ellos tomaron, que a veces es la que uno toma, ¿no? El de poner distancia. Pero sigamos mirando ahí lo que dice la palabra. Dice la palabra que estos hombres, por su condición, mantuvieron su distancia, pero ahí en la palabra sigue diciendo en el versículo 13 y 14, dice que cuando estos hombres miraron a Jesús, dice que ellos alzaron su voz y dijeron: ten misericordia de nosotros. Quiero pararme ahí un momentito para hacer énfasis un poco ahí, que estos hombres habían quizás escuchado quién era Jesús, quizás lo habían mirado, pero ellos estaban conscientes que Jesús hacía milagros, que Jesús era un hombre que hacía cosas buenas para los demás. Por eso ellos, cuando se dieron cuenta que Jesús era el que estaba por ahí, yo me los imagino quizás pasando por su mente o por sus corazones, quizás pensando: esta es nuestra oportunidad. Ahí está ese hombre y Él es el que puede salvarnos, el que puede sanar nuestra enfermedad. Por eso ellos gritaron: Señor, ten misericordia de nosotros. Y algo interesante que miro ahí en la palabra, que cuando ellos dijeron esto a Jesús, Jesús no corrió hacia ellos, no corrió para abrazarlos, para mimarlos, para decirles: pobrecitos. Nada de eso sucedió. Dice la palabra que Él los miró de lejos, mantuvo la misma distancia, y estas fueron las palabras que Él les dijo a ellos: id y mostraos a los sacerdotes. Y dice y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. También miremos ahí que el mandato que Jesús le dio a ellos tenía que haber fe en sus corazones, o tenía que haber un deseo grande en sus corazones para ellos dar esos pasos de fe y creer que Jesús, que a donde Jesús los estaba mandando, ellos iban a encontrar la sanidad que ellos andaban buscando. Pero ellos hicieron caso a Jesús. Y dice la palabra que mientras iban en el camino, dice que ellos fueron sanados. No hubo necesidad de que Jesús pusiera sus manos sobre ellos. En otras ocasiones sí lo hizo, pero en esta ocasión Jesús no lo hizo, nada más les dio el mandato. Y sigamos mirando lo que dice la palabra en el otro versículo. Ahí podemos mirar, antes de entrar al otro versículo, podemos mirar que estos hombres actuaron en fe y ellos obedecieron, y por ser obedientes Jesús operó ese milagro en sus vidas.
¿Qué es lo que yo puedo mirar ahí a través de lo que sucedió ahí? Puedo mirar que para que Jesús se pueda mover en la vida de una persona, la persona tiene que empezar a moverse y dar esos pasos de fe. Yo muchas veces lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que hay ocasiones en las que uno no tiene que esperar a que Dios nos dé a que nos dé una voz o nos mande a hacer algo para hacerlo. Hay cosas que debemos de empezar a actuar en fe, creyendo que Dios va a obrar. Claro, hay otras ocasiones donde sí tenemos que esperar la guianza y la dirección de Dios, pero hay ocasiones donde tenemos que caminar en fe y de creer que Dios está con nosotros. Por ejemplo, lo que está sucediendo hoy a nuestro alrededor. Son cosas malas, son cosas que las personas, hay muchas personas que están tristes, están temerosas, están angustiadas, hay incertidumbre en sus vidas porque no saben qué es lo que va a suceder en los días venideros. Y yo creo que hoy en estos tiempos, una vez más lo vuelvo a decir, que es donde los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Él, que tenemos la verdad en vuestros corazones, digo que es la hora de empezar a actuar, a hacer esa luz que Dios nos ha llamado a que nosotros seamos, que la iglesia brille, que la iglesia se deje ver a través de sus obras, a través de cómo camina, a través de la prueba y de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y para eso se requiere fe. Se requiere fe para decirle a las personas, todo va a estar bien. Dios está contigo. Dios está consciente de lo que está pasando. No importa lo que pueda venir, Dios va contigo y Dios te va a guardar. Sigamos mirando lo que dice la palabra más adelante. Dice que estos hombres, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice que volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró ante él, dice, en tierra, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Algo tremendo que puedo mirar ahí. Y la palabra ahí, por alguna razón lo puso ahí. Quizás entre los otros 9, quizás había judíos, israelitas, que pertenecían a Jacob. Pero aquí está un hombre que es samaritano, al cual los judíos no querían, que él sí regresó con un corazón contento, un corazón agradecido para darle las gracias al Señor. Sigamos mirando lo que dice la palabra más adelante. Que este hombre, cuando vio que fue sanado, regresó hacia él. Y hay algo que quiero que entendamos aquí en este punto, que es bueno el ser agradecido con Dios. Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y muchas veces son tantas las responsabilidades que tenemos en nuestros hombros que a veces nos olvidamos de darle las gracias a Dios. Por ejemplo, hoy en este día, quizás alguno de ustedes hoy se levantó y no le dio las gracias a Dios. El de decirle, Señor, gracias por este otro día más de vida que tú me has dado, Señor. Gracias, Señor, por mis hijos, mi esposa, Señor. O aún dale gracias por todo lo que está sucediendo y de decirle, Señor, en medio de todo esto, yo estoy confiando que tú estás conmigo, Señor. Sigamos mirando más adelante. Y puedo mirar ahí también en este punto, que hay poder en dar las gracias, mi hermano. Hay poder en de decirle, Señor, muchas gracias, porque eso habla mucho de la actitud de vuestro corazón y de la condición de vuestro corazón. Sigamos mirando lo que dice la palabra más adelante. Dice que entonces respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Dice, ¿y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Dónde quedaron los otros 9? Se escucha fuerte la palabra, pero puedo decir que fueron unos malagradecidos.
Dios hizo algo por ellos, pero ellos siguieron con sus vidas como si nada hubiera sucedido. En cambio el otro sí regresó para darle las gracias. Y es feo y es triste cuando a veces Dios hace cosas en la vida de una persona y la persona se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida. Sigue con su vida, se olvida de Él y quizás vuelva a venir en alguna otra ocasión cuando quizás tenga algún otro problema. Pero en realidad puedo mirar aquí que es mejor estar agradecido con Dios y seguir caminando juntamente con Él. Sigamos mirando lo que dice la palabra más adelante. Puedo mirar también en este punto que cuántas veces nos hemos olvidado de ser agradecidos para con Dios. ¿Cuántas veces se nos olvida? ¿O cuántas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho en el pasado? Que yo creo que Dios ha hecho grandes cosas en las vidas de muchos de nosotros. Yo personalmente, hace 20 y tantos años que Dios hizo algo tremendo en mi vida. Y hoy hasta estos días todavía hay agradecimiento por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo sé que Dios ha hecho muchas cosas en las vidas de ustedes. Por lo tanto, siempre dale gracias a Dios de que Dios lo ha guardado y lo ha protegido hasta este momento. Y una vez más vuelvo a decir, si se te olvidó que Dios hizo algo en tu vida, creo que es tiempo de que regreses para atrás y le des las gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida. Hoy en este tiempo tenemos la oportunidad, yo lo llamo oportunidad porque es de la manera que yo lo veo. Tenemos la oportunidad de estar agradecidos con Dios en medio de lo que está sucediendo en estos tiempos. Quizás para muchos es de temor, es de angustia, es de dolor, de desesperación, pero nosotros, aquellos que hemos conocido en Él, debemos de darle gracias y de decirle, Señor, gracias, porque lo que está pasando en este momento, Señor, es una oportunidad para yo poder hablar acerca de ti a otros, Señor. Gracias, Señor, porque esto, Señor, va a hacer que los corazones se ablanden, Señor, para que puedan escuchar y ser receptivos a tu palabra, Señor. ¿Y por qué no darle gracias, Señor? Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Aunque sean cosas malas o buenas, Señor, estoy confiado, Señor, en lo que dice tu palabra, que aquellos en los que hemos creído en ti, todas las cosas trabajan y funcionan para bien. Por lo tanto, yo en este momento, antes de cerrar, permíteme orar por ti. Y quiero hacer esta oración en la cual la hagas con un corazón de agradecimiento. Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. Y si tú no le conoces a Él, yo te pido que vengas y lo conozcas a Él y rindas su vida a Él. Él te va a dar esa paz que quizás tú estés necesitando en este momento, esa fortaleza que tú estés necesitando en este momento. Por lo tanto, quiero cerrar con una oración y voy a pedirte que tú también lo hagas. Y lo hagas en agradecimiento y en gratitud en este momento. Señor, hoy en esta tarde, Señor, vinimos ante ti, Señor, todos unidos, Señor, los que están conectados a través de la página, Señor. Gracias te damos en este momento, Señor, porque estamos confiando, Señor, que tú nos vas a guardar, tú nos vas a proteger en medio de todo lo que está sucediendo, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, con un propósito, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, manteniendo esa llama en vuestros corazones, Señor, y esa confianza, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú nos vas a guardar, Señor. Todo temor, toda ansiedad, toda angustia, Señor, toda la ponemos en este momento, Señor, bajo tus pies, Señor. Y decimos con nuestros labios, Señor, que en ti nuestra vida está segura, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén.